Es una unidad relativamente sencilla, ya son unidades más cortas. Vamos a ver la unidad 4, 5 y 6 seguramente, que sean contenido del examen final. Si nos da chance, vemos la del 7 con ustedes. Déjenme abrir el archivo. Me comentan si ya lo recibieron en su chat. Ya, licenciado. Todavía no se fue a dar la vuelta al obelisco, digo yo siempre. En teoría empecé yo a ver esto el 11 de septiembre con ustedes. Esto es lo que hice, editar la fecha en la que nos tocaba empezar. Bueno. La cuarta unidad se llama muestreo estadístico. Es el muestreo estadístico en auditoría. Lo ideal en este tema sería que nos pusiéramos de acuerdo en su curso de auditoría 2 o 1, no sé cuál es el que están viendo ustedes ahorita, si la auditoría 1 o auditoría 2, para tratar de dar un enfoque que correlacione, que combine el punto de vista estadístico con el punto de vista eminentemente del trabajo del auditor, para tratar de tener como una base fundamental de nuestro trabajo de auditoría el tema del muestreo. Recuérdense que sobre todo en una auditoría de carácter financiero, una auditoría externa, como le solemos decir de forma tradicional, nuestra confianza en el trabajo que realizamos está basado eminentemente en la realización de un trabajo de carácter eminentemente muestral. No tenemos la posibilidad de hacer una auditoría al 100%. El tema de los recursos, el tema del tiempo sería fundamental. Entonces, para ahorrar tiempo, dinero, recursos y poder emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, los flujos de efectivo, los rendimientos de una entidad, es importante poder utilizar el muestreo. Por eso es que aquí dentro de esta unidad vemos temas como algunas definiciones básicas, qué objetivos pretende el muestreo, sus ventajas y desventajas, los usos que le damos al muestreo, los métodos de selección de muestras, alguna simbología básica, hablar del error estándar de la media, de la estimación de parámetros que se puedan dar, de cómo determinar el tamaño de la muestra, el cálculo del error absoluto y relativo del muestreo, los tipos del muestreo, del aleatorio, sistemático, estratificado, hasta el de conglomerados, que al menos lo vemos de forma mencionada nada más, ya que nos centramos en trabajar muestreo aleatorio, sistemático, estratificado. Son los tres tipos de muestreo que vemos en el curso. Básicamente, entonces, a partir de ahí, definimos el muestreo estadístico como un método que nos permite conocer algunas características de la población. Recuérdense que hemos hablado que la población es el conjunto total de elementos que se desean investigar, y que ese conocimiento de esas características de la población lo hacemos tomando una parte de dicha población a la cual llamamos muestra. Aquí está el tema de definir la muestra. Yo recuerdo que esta clase ya la vimos aquí con ustedes. Me corrigen si estoy equivocado, pero la población, obviamente lo repito con todo gusto, es el conjunto total de elementos que se desean investigar. No necesariamente se refiere a personas. Básicamente, el poder contar todos los elementos de una población se hace posible a través de la realización de un censo. Levantar un censo no es sencillo, es complicado y generalmente es muy difícil poder contarlos a todos, es muy difícil poder abarcar al 100% de elementos de una población, y eso muchas veces va viendo la posibilidad de realizar un tipo de estadística que no es precisamente una estadística descriptiva como el estudio poblacional lo podría pedir, sino más bien se centra en un estudio muestral cuando se puede. Entonces, básicamente, para no enredar todavía el tema, la población es el conjunto total de elementos que se desean investigar,
y para poder tener acceso a toda la población hay que realizar una muestra. Por grande que sea, si yo quiero tener una estadística descriptiva completa de una población, los tengo que contar todos, por grande que sea. Es un estudio descriptivo. Existe también lo que se conoce como muestra. La muestra es un subconjunto de toda esa población, es decir, que si tengo yo un universo, un conjunto total de elementos, que pueden ser personas, que pueden ser empresas, que pueden ser unidades, que pueden ser vehículos, que puede ser lo que fuera, casas, animales, tengo toda una población de cualquiera de estos tipos, y entonces para poder estudiar con precisión lo más posible una población de este tipo, que pudiera ser muy difícil de poderlos contar a todos, seleccionamos una parte pequeña, un subconjunto, una cantidad de elementos limitado, fácil de contar, fácil de ubicar de pronto, de toda esa población, y sobre ellos hacemos las mediciones correspondientes. Obviamente buscamos que esas muestras sean representativas, es decir, que verdaderamente sean parte de esa población. Que no voy a tomar yo muestras de otro tipo para hacer inferencias sobre lo que yo estoy investigando. Se busca que la muestra verdaderamente sea representativa. Eso hace que yo me tome el cuidado de seleccionarlos, escogerlos de la mejor manera posible. Proceso de selección, en todo caso, probabilístico o aleatorio o al azar, ¿verdad? Si queremos confrontar, comparar, analizar ambas definiciones, la población son todos los elementos. Aquí lo decimos en inglés, ¿verdad? Population, all items. Estamos hablando de todo un parque vehicular, ¿verdad? El 100% de vehículos que pudieran circular en el país. Pero la sample, la muestra, ¿verdad? De hecho, pues venían muchas muestras médicas y no venían en español, decía sample, ¿verdad? Ahora ya están más limitados, los visitadores médicos ya no las dan tan fácil, pero sí es curioso, y con algunos médicos que todavía le dan su muestra médica a uno, ¿verdad? O cuando va a un supermercado, pues le dan una probadita, esa es una muestra de lo que puede ser el producto en total, ¿verdad? No le dan el pastel completo, no le dan el jamón completo, no le dan la bebida completa, le dan, pues, si es café, un poquitito de café para que usted pruebe el sabor de ese café, ¿verdad? Y entonces esas son muestras, unas sample en inglés, y son de alguna manera elementos seleccionados de dicha población o de esa población. Entonces, población son todos los elementos, si fueran vehículos, todo el parque vehicular, y las muestras, algunos vehículos que seleccionamos de forma aleatoria, tratando de que sean totalmente representativos de esa población. Vamos a tener fundamentalmente dos tipos de muestra. Una muestra que es probabilística, aleatoria o al azar. Ese es el criterio que tratamos de reforzar mucho en el curso, ¿verdad? Fundamentalmente en el tema de la auditoría, sabemos y respetamos mucho el criterio o juicio del auditor, más si le damos un carácter más probabilístico, aleatorio o al azar, pues estamos cumpliendo con esa parte de tener de nuestro lado la vinculación de la ciencia, ¿verdad? Porque el criterio o juicio en algún momento determinado puede estar sesgado por la idea, por la experiencia que de pronto puedo yo creer que tengo. Yo puedo aquí sentirme que soy el dueño de la razón absoluta y que tengo todo el conocimiento del mundo, más de pronto cuando me comparo con alguien que tiene mucho más experiencia, pudiera estar yo equivocado. Así que ahí es donde yo valido mucho el tema del juicio criterio, el otro que hay, porque va a depender mucho el grado de certeza que yo tenga, el grado de aplicación específico a la norma,
al fundamento legal que yo pudiera estar considerando, que yo pudiera estar de pronto erróneo. Así que un criterio eminentemente probabilístico aleatorio al azar es donde todos los elementos de la población tienen una misma oportunidad de ser seleccionados. Si, por ejemplo, si yo quiero rifar un libro, a dar ese caso dentro del salón, y si fuera con los que están ahorita en la clase, ¿verdad? Ver cuántos tengo ahorita en este salón. Hay 55 conectados. Entonces tendrían un evento favorable dentro de 55 posibles para ser ustedes los ganadores, ¿verdad? Así que ese es hablar de un criterio aleatorio, hablar de un criterio probabilístico. Todos tienen una oportunidad conocida de ser seleccionados dentro de todos los eventos posibles que pudieran haber. Denme un momentito, perdonen, me voy a conectar aquí rapidito a la corriente. Traía la batería un poco descargada, déjenme ver que esta computadora me anda dejando ya. Bueno, aquí creo que está salvado ahí el tema, ya me conecté. Vamos a ver, que pareciera no cargar aquí. Así estoy yo. Aquí está ya.
Bien, aquí estoy de vuelta. Lo sospeché de un principio, ¿verdad? No me da tiempo más entre el aviso que tengo que conectarme y por más de que le conecté el cargador, no funcionó. Bueno, aquí estoy de vuelta, entonces déjenme compartir de nuevo la presentación. Estaba explicándoles los dos tipos de muestras, probabilístico, aleatorio o al azar. Por ejemplo, si fueran a su práctica de área común, práctica integrada o lo que les tocara y van a una comunidad, la mejor manera de hacerlo es no tomar las casas del principio, que estén en una montaña, ¿verdad? Hay que ponerles un número a la cantidad de casas y establecer cuántas muestras van a seleccionar. Si son 50 casas, definen ustedes el tamaño óptimo de la muestra, que fuera un 10%, por ejemplo. Fueran 5 casas, no van a tomar las 5 primeras, sino que tienen que numerarlas todas. Y luego o lo hacen así de simple, con papelitos, si no tienen un Excel a la mano, porque si tienen Excel es más fácil, ¿verdad? La función aleatorio entre, seleccionan 5 muestras aleatorias, que Excel les diga qué números son, y van ustedes a esas casas, dependiendo del número que tienen, exactamente a buscarla, ¿verdad? Esa es una forma totalmente aleatoria o probabilística de hacerlo, o aleatoria si es con papelitos, ¿verdad? De juicio o criterio, pues pudieran ustedes decir, bueno, las vamos a seleccionar cada 5, pero ya están ustedes de alguna manera de pronto definiendo en dónde empiezo. Empiezo desde la 1 a las 5, o empiezo desde las 2 a las 7, o empiezo de la 3 a la 8, ya será cuestión de decidir con qué número empiezo. El problema es definir un criterio, entonces es muchas veces importante que al menos el primer criterio sea aleatorio, aunque los demás sean, digamos, de manera sistemática, por así decirlo. Dentro de los métodos de elección de muestras, obviamente muestras simples, dobles o múltiples, y hemos hablado de cómo seleccionar la muestra de juicio o de criterio, cuando lo mejor es que sea totalmente probabilística. Vamos a ver que en esta unidad y para el conocimiento de ustedes en materia de manejo de conocimiento estadístico, hay medidas estadísticas que se calculan y hay medidas estadísticas que se estiman. Las medidas estadísticas que se calculan se llaman estadísticos o estadígrafos. Estas medidas, ¿por qué se calculan? Porque están basadas en la muestra y la muestra, como es finita, como es un subconjunto, como es una parte de la población, digamos que tengo acceso a todas ellas. Entonces, sí es posible medir, sí es posible calcular un estadístico o estadígrafo. Entonces, ustedes pueden obtener el promedio de edad de un grupo de 1000 personas en lugar de 18 millones de habitantes, por decirles algo, ¿verdad? Tal vez hablé de poco, pero puede darse, pues, que ustedes definan en función de la población el tamaño de la muestra y sobre esa muestra ustedes calculen una edad promedio. Pueden calcular, obviamente, la moda, la desviación estándar o cualquier medida en función de la muestra. Es decir, ustedes sobre la muestra sí pueden calcular cálculos que pueden efectivamente realizar. Y esos los conocemos como estadístico o estadígrafo. Un estadístico o un estadígrafo. Pero por otro lado están los parámetros. Entonces, cuando ustedes escuchen, hay personas que usan mucho el parámetro, la palabra parámetro. Es que si yo me baso en ciertos parámetros, los parámetros en algún momento determinado son estimaciones. Obviamente es una medida que deviene o que podría utilizarse para toda la población. Por ejemplo, el parámetro de la edad promedio en Guatemala. Y digo que es un parámetro que se está basando en una estimación que se está haciendo. Que de pronto
se hace sobre un censo que se hizo hace 5 años atrás y que ahora se tienen cifras proyectadas. Pero es que se le conoce con el nombre de parámetro. Entonces, una medida estadística de la población suele ser hecha a través de una estimación y a esa estimación se le llama parámetro, ¿sí? Así pueden tener un promedio de edad basado en un parámetro, una moda, una desviación estándar o cualquier medida que tenga. Entonces, clarito y clarito, el estadístico o estadígrafo sí se calcula. Puedo yo calcularlo con precisión, con exactitud y decir cuál es el promedio para esa muestra. Mientras que el parámetro es una medida estadística que yo tomo por inferencia estadística. Normalmente no la puedo calcular y entonces, ¿qué tengo que hacer? Me baso en un estadístico o estadígrafo, me baso en una muestra y en función de la muestra yo infiero que ese promedio que yo encontré aplica para toda la población. Por eso es que el parámetro generalmente es estimado, no lo calculamos, esa es una estimación basada en inferencia estadística. No sé si aquí tengan alguna duda, algo que quieran comentar, por favor, opinar. ¿Les queda claro qué es una estadístico o estadígrafo y qué es un parámetro? Mi parte sí, licenciado, muchas gracias. Todo está claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya casi se nos da el tiempo. De esa suerte, y no suerte, ¿verdad? Basado en lo anterior, basado en lo que acabo de decir, que hay estadísticos y hay parámetros, global o mundialmente, a lo largo de los años, se ha establecido una simbología básica. Esa simbología básica se da para que nosotros, cuando tengamos a la mano un libro, una investigación estadística, sepamos con solo ver la simbología de qué nos están hablando. Y si, por ejemplo, nos dan una X barra, sabemos que es un promedio basado en una muestra. De aquí en adelante, cuando ustedes vean X barra, en un libro van a saber, o en un informe estadístico del Banco de Guatemala, o del INE, o lo que fuera, van a saber que si es X barra, es un promedio obtenido de una muestra. Y si ven la letra griega mu, esta como que fuera una U, esa letra griega mu, significa que es una estimación basada en la muestra. Se están refiriendo a toda la población más, están indicando que no es una medida calculada, sino que es una medida estimada. De hecho, aquí utilizamos mucho nosotros el criterio de decir si el promedio de la muestra es 5, entonces el promedio de la población es 5, por inferencia estadística, ¿verdad? Eso se le llama estimación puntual. Puntual no de tiempo, sino ser precisos, ser concretos, que si yo calculé el promedio para la muestra y obtuve un estadístico, ese estadístico me sirve de base por el proceso de inferencia estadística basado en la confianza que yo deposito en esa medida estadístico, vale la redundancia, que calculé, infiero que se va a convertir en el parámetro para mi población. Es así, para el promedio, la varianza que se escribe como S al cuadrado y para la población por la delta minúscula al cuadrado, ¿verdad? Una G o un 6 así acolochadito al cuadrado. La desviación estándar es obviamente la raíz cuadrada de la S al cuadrado. Pues queda la desviación estándar como S, estándar en inglés, ¿verdad? O la delta sin el cuadrado en parámetro. Para el número de elementos, si se trata de una n minúscula, hablaremos de muestras. Ya en la unidad anterior, por eso les decía p más q elevado a la n, y esa n se las ponía yo chiquita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todos los problemas nos referíamos a la muestra.
Mientras que en la distribución binomial hablábamos de 500 artículos manufacturados por una empresa, la N se las escribía en letra mayúscula, porque entendía yo que era el 100% de elementos de esa población a los cuales nos referíamos. Entonces, N minúscula, elementos de la muestra, cantidad de elementos de la muestra. 6 muestras, N es igual a 6. Poblaciones 500, N es igual a 500. 500 artículos manufacturados por la empresa. Así que esa es un poco la simbología que vamos a utilizar. Hay 3 objetivos fundamentales del muestreo. Con esto voy a terminar prácticamente. Yo creo que casi que en eso nos quedamos la última vez. Tal vez habíamos avanzado un poquito más. El primer objetivo del muestreo es caracterizar una muestra. Si yo les pido, por favor, denme las características de su papá, de su mamá, de su hermano, de su novio, de su novia, ¿qué van a hacer ustedes? Pónganme un ejemplo, si quieren caracterizar a alguien. Alguien que quiera... ¿Describir cómo se ve físicamente? Sí, pueden ustedes ver desde, gracias Janina, de sus características físicas hasta describir incluso hasta su carácter, ¿verdad? Es una persona sincera, es una persona responsable, es una persona inteligente, pero ya pueden ir ustedes, mide 1,75, es de tez morena, es colocho, sus ojos son de tal color. Van a tratar de dar con toda precisión una descripción completa para que aquel que los escuche sin conocer a esa persona se forme una idea de lo que es, ¿verdad? Eso es tratar de caracterizar. Yo puedo decir, estoy en un salón que está pintado de este color, tiene ventanas de este tipo, es pequeño o es grande, y ustedes literalmente se van a formar una idea de lo que es, ¿verdad? Como cuando uno va a otro país y le preguntan cómo es Guatemala. Ah, Guatemala es un país hermoso, de montañas, de volcanes, de lagos, de cultura, de tradición. Y uno pues obviamente empatina a las personas y los hace soñar y visualizarse lo que es Guatemala, ¿verdad? Esto pasa lo mismo en el tema del muestreo. Uno de alguna manera trata de conocer con toda propiedad la muestra, porque conociendo a la muestra, ese es su conjunto de elementos, que tal vez podrán ser 100 o tal vez podrán ser 1000, pero conociendo bien a esos 1000, yo estoy conociendo a millones de habitantes, ¿verdad? Por eso es que muchos le tienen fe ciega al muestreo. Muchos de pronto hacen grandes cuestionamientos cuando de pronto, si fue un proceso bien hecho el de recabar información estadística vía muestreo, resultan cosas diferentes a la que se estimaba en el muestreo, ¿verdad? Entonces, eso es caracterizar una muestra, conocerla con toda propiedad, porque conociendo con toda propiedad, si la hice de forma aleatoria, si la hice yendo a todos los puntos que debieran, yo podría hablar de un nivel de conocimiento de toda la población. Conociendo las características de la muestra, conozco las características de la población. Un segundo objetivo es estimar parámetros poblacionales por medio de una muestra. ¿Qué dije? Las medidas estadísticas de la muestra sí se pueden calcular. Un estadístico o estadígrafo se calcula, más el parámetro, una medida de la población que hago con ellos, se estima. Entonces, estimar parámetros poblacionales significa que yo, basado en que sí pude calcular para el muestreo, infiero por el proceso de diferencia estadística que lo que yo calculé para la muestra va a ser igual para toda la población. ¿Por qué? Porque caractericé con toda propiedad, conocí con toda propiedad esa muestra, y por ello yo puedo confiar ciega y plenamente que eso que obtuve para la muestra
lo estoy obteniendo igual para toda la población. Entonces, a eso nos referimos con la estimación de parámetros poblacionales, puesto que los parámetros, generalmente porque las poblaciones o son muy numerosas o son infinitas, no logramos calcularlas. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar muestras para poder en ellas calcular y mediante el proceso de inferencia estadística estimar para toda la población. Y un tercer gran objetivo es la prueba de hipótesis. Recuérdense que en ese proceso de conocimiento científico muchas veces tratamos de realizar investigaciones basadas en la ciencia y establecemos hipótesis, que son respuestas tentativas a una pregunta de investigación que nos planteamos, ¿verdad? Entonces, nos planteamos una pregunta y decimos que la respuesta tentativa o la hipótesis es esa. ¿Qué nos toca en la investigación? Tratar de demostrar que la hipótesis a la cual nos referimos es correcta. Y entonces, ¿qué hacemos? No podemos ir a investigar a toda la población. Entonces, ¿qué hago? Selecciono muestras. Entonces, el estudio es muestral y no es descriptivo. Estudiar al 100% elementos de una población, de nuevo, es muy difícil. ¿Qué hago? Selecciono una muestra, la investigo, la caracterizo, estimo parámetros poblacionales y en función de eso resuelvo o no hipótesis, ¿verdad? Y básicamente es tratar de obtener estimadores que al menor costo posible me puedan dar la confianza para tomar decisiones respecto a esa población. Así que hoy se me hizo corta la tarde entre correr y venir unos minutos tarde, compartir y revisar rápidamente su examen, que me quedo tranquilo que no había nada ahí que de pronto que pudiera haberles dado algún problema mayor. De hecho, no hubo mayores chats de dudas el día lunes. Veo que las notas están bastante bien a priori. Vamos a ver cómo les va ya en el proceso de revisión. Trataremos de trabajar este fin de semana en ellas y tener las notas definitivas lo antes posible. Ya igual estaremos tratando de ir cerrando zonas, porque básicamente han hecho primero parcial y segundo parcial y tenemos ya 8 laboratorios cerrados, así que podemos ir ya pensando en cerrar sus zonas. De mi parte, les agradezco su atención esta tarde. Me alegra saludarlos, me alegra saber que estén bien, que les fue lo mejor que se pudo. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, les deseo la mejor de las tardes. Que estén bien. Feliz tarde. Muchas gracias.